Cuando el viento sopla fuerte en la frontera seca entre Nuevo México y Arizona, dicen que lleva más que polvo. Lleva secretos que algún día vuelven en forma de historias contadas al lado de una fogata. Y si tú que estás escuchando esto, ahora quieres, dime en los comentarios desde dónde escuchas mi voz, si tienes el valor de dejar un rastro igual al del hombre que cruzó estas arenas. Si quieres, aprieta el sombrero en la cabeza, suscríbete a este canal y agárrate fuerte, porque esta historia es de las que hacen crujir el pecho como la puerta de un rancho abandonado. En agosto de 1872, en una noche en que la tormenta de arena parecía engullir todo entre Gallup y el sendero hacia El Paso, una viuda llamada Clara Márquez apretó los dedos en el viejo chal mientras miraba las rendijas de la puerta que crujían. Viuda, desde hacía 3 años, vivía sola en un rancho de madera torcido, sosteniéndose con unas cabras flacas y el coraje que le quedó después de enterrar a su marido cerca del pozo seco. Decían que Clara tenía una mirada que recordaba agua estancada, calma, pero lo suficientemente profunda para ocultar dolores que nadie veía. Aquella noche, mientras el viento zumbaba como un lobo hambriento, Clara escuchó 3 golpes en la madera. 3. Y luego nada. El olor a polvo se mezclaba con el aroma a queroseno de la lámpara. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue el rojo. Un hombre apoyado en el marco, la camisa desgarrada a la altura de la barriga, el rostro cubierto de arena y sudor. Una cicatriz en la sien izquierda, fina como una serpiente, brillaba bajo la luz tenue. Detalle que, días después, se convertiría en rumor en boca de quienes nunca miraron a ese hombre a los ojos. «Señora, por Dios», fue lo único que dijo antes de desplomarse hacia adentro, pesado como un saco de papas en sus manos. Clara no preguntó nombre, no preguntó de dónde venía. Cerró la puerta, encerró el viento afuera y arrastró al forastero hasta el catre pegado a la pared. Mientras hervía agua en la olla de hierro, el crujido de las tablas parecía conversar con el silencio, recordando que allí cada elección tenía un precio, y cuidar a un hombre herido en esa tierra sin ley podía costarle la última migaja de paz que aún guardaba. El agua hervía en la olla, soltando vapor que se mezclaba con el olor fuerte de polvo mojado y sangre. Clara rasgó el resto de la camisa del hombre, revelando el corte profundo en el lateral de las costillas. Parecía obra de bala de revólver, pero ¿quién podría saber? Con las manos temblando de frío y miedo, apretó un paño limpio contra la herida. El forastero abrió los ojos por un instante, marrones como la tierra batida del desierto, pero pronto se desmayó de nuevo. Cada gota de sangre que caía al suelo parecía golpear la madera como un reloj, marcando el tiempo que Clara tenía para decidir qué hacer cuando el sol regresara. Afuera, el viento finalmente comenzó a perder fuerza, pero dejó un silencio pesado. Clara se sentó en un taburete viejo, vigilando al extraño que respiraba pesado, los labios agrietados, balbuceando nombres que ella no conocía. Fue entonces cuando recordó algo que el viejo padre dijo en un funeral. Una puerta abierta en medio de la nada es más peligrosa que un cuchillo en la oscuridad. Y allí estaba ella, con la puerta abierta dentro del pecho, dejando entrar el rumor, la desconfianza, el miedo. Se subió el chal hasta la barbilla, sintiendo un escalofrío, como si la brisa nocturna soplara, promesas de que no habría retorno. En el pueblo más cercano, a menos de 1 legua de allí, su nombre ya era tema de susurros en los bancos de la iglesia y mesas del salón. La viuda que vivía sola, que no iba a misa, que no hablaba con nadie salvo con las cabras y que, según algunos, enterraba secretos en el mismo pozo donde echaba agua para el ganado. Bastaba una chispa para convertir su soledad en hoguera. Y esa noche, la chispa era un hombre desconocido, caído en un catre de sábanas raídas, escupiendo sangre y verdades que nadie osaba escuchar,
Cuando el día comenzó a clarear, Clara mojó un trapo y se lo pasó en la frente. El hombre abrió los ojos de nuevo, tosió débilmente e intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo retroceder con un gemido contenido. Fue la primera vez que ella oyó su voz, sin el peso del viento amortiguándola. No debía haberme ayudado, señora. La voz salió áspera, como arena entre los dientes. Clara solo negó con la cabeza, apretando los labios como quien guarda la respuesta en una caja fuerte. Afuera, el gallo cantó 3 veces, recordando que con cada sol que nace, la verdad encuentra una puerta para entrar. El olor a café quemado se esparció por el rancho cuando Clara raspó el fondo de la tetera en la leña casi apagada. El hombre abrió los ojos lentamente, tratando de descifrar dónde estaba. El sol entraba en finos rayos por las rendijas de la ventana, iluminando partículas de polvo que bailaban como mosquitos en el aire caliente. Forzó una sonrisa, pero el corte en la costilla dolió. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Clara, la voz baja, firme, sin espacio para rodeos. El hombre respiró profundo, fijó la mirada en el techo de tablas agrietadas y respondió entre dientes: «Callahan, Samuel Callahan». Clara no mostró sorpresa, pero por dentro sintió un peso en el estómago. El apellido era conocido. Callahan era nombre de tierras anchas, de ganado pastando hasta perderse de vista, pero también era un nombre que cargaba deuda de sangre. Durante años decían que el hijo del viejo Callahan había huido después de un duelo mal explicado, que dejó un cadáver tirado en medio de la calle principal de Silver Creek, un rumor que valía recompensa para quien entregara al muchacho vivo o muerto. Y ahora estaba allí, respirando en su colchón. Samuel notó el largo silencio de Clara y trató de levantarse otra vez, pero el cuerpo no obedeció. «Si quieres entregarme, hazlo ya», murmuró, la voz ronca de polvo. Clara soltó el aire por la nariz, movió el caldero para no quemar el resto del café y respondió sin mirarlo: «Si quisiera, ya estarías atado en la carreta. Y yo, con unas monedas en el bolsillo. Pero no quiero». El crujido de la leña quemándose puntualizó lo que ella no dijo, que no necesitaba oro manchado de sangre. Al final de esa mañana, Clara salió al patio con un balde de agua para lavar los trapos sucios de sangre. El viento soplaba suave, pero ya traía olor a caballo, olor a gente acercándose demasiado. En la cerca, 3 niños con botas gastadas espiaban el rancho con ojos curiosos. Clara fingió no ver, retorció el trapo, dejó caer el agua roja en la tierra. Sabía que la noticia ya corría más rápido que el viento, y que, en ese pedazo de tierra, nada quedaba oculto mucho tiempo. Por la tarde de ese mismo día, mientras Clara cambiaba la palangana de agua adentro, Samuel se esforzó por sentarse apoyado en la pared. Cada movimiento era un gemido contenido, pero su mirada ya no era solo dolor, era también vergüenza. Observaba a Clara en silencio, como quien busca entender por qué alguien arriesgaría todo por un extraño. El olor a carne salada colgada en la viga se mezclaba con el aroma fuerte de ungüento de hierbas que ella untaba en la herida. El silencio entre ellos no era vacío, llevaba preguntas que aún no tenían fuerza para salir. En el pueblo, el rumor crecía como fuego en paja seca. En el salón de tablas pintadas de rojo, el dueño, un hombre llamado Joe Atkins, hablaba fuerte para quien quisiera oír. «La viuda Márquez está escondiendo a un bandido», escupió, golpeando el vaso en la mesa. Algunos rieron, otros se rascaban la barbilla, pensando si valía la pena agarrar un rifle y echar un vistazo. El sheriff, un hombre cansado, oyó el murmullo en la puerta, pero prefirió darle un trago al café de un solo sorbo. Allí, la justicia era palabra bonita, pero la pólvora hablaba más alto. De vuelta en el rancho, el atardecer trajo un viento frío que hacía crujir el techo. Clara se sentó cerca de Samuel, le entregó una taza de agua
y por primera vez preguntó qué había hecho para que alguien quisiera verlo muerto. Samuel miró la palma de la mano, respiró profundo y respondió despacio, como quien revive cada pedazo del recuerdo. Me robaron el nombre, dijeron que maté a quien nunca toqué. Huí porque era eso, o pudrirme en un agujero. Luego guardó silencio, como si cada palabra arrancara más que la sangre que ya había perdido. Ella escuchó sin interrumpir. El crujir del viento se mezclaba con el crepitar del fuego en la chimenea improvisada. Por un instante, Clara recordó el rostro de su marido muerto. Hombre honesto, enterrado sin cruz, llevado por una fiebre que nadie supo curar. Tal vez por eso, allí, frente a Samuel, veía más que a un forastero herido. Veía un pedazo del hombre que perdió, un motivo para no dejar que el mundo engullera otra vez a quien no lo merecía. Y en el fondo, sabía que el precio vendría. Más temprano o más tarde, alguien tocaría la puerta. Cuando el sol se escondió detrás de las montañas bajas, Clara encendió el farol y cerró la puerta con la tranca de madera que el marido había hecho años antes. Afuera, el silencio era roto por el mugido lejano de una vaca y el susurro de ramas secas golpeando la cerca. Samuel se durmió de nuevo, exhausto, mientras Clara se sentaba cerca de la puerta, sosteniendo la escopeta que no usaba desde el funeral del marido. Aquella noche no habría sueño. Había pasos afuera, pasos de quien no. Venía a pedir sal prestada. Poco después de la medianoche, 3 golpes cortos en la puerta hicieron que el corazón de Clara martillara en el pecho. «Señora Márquez», gritó una voz ronca afuera. «Abra esa puerta, no vamos a tardar». Clara respiró profundo, apretó más fuerte el culatazo de la escopeta, pero no abrió. Del otro lado, voces susurraban, risas bajas escapaban entre las rendijas. «Dicen que hay bandido ahí dentro. Dicen que la señora se volvió cómplice», provocó otro, intentando forzar la manija. Clara alzó la escopeta. Apuntó hacia la puerta, aunque sabía que el miedo temblaba más fuerte que el brazo. Adentro, Samuel despertó con el ruido. Se sentó con dificultad, tosiendo bajo para no denunciar su presencia. Entendió allí, sin necesidad de explicación, que cada gota de sangre suya se había transformado en un peso para los hombros de esa mujer. Quiso levantarse, abrir la puerta, entregarse, pero Clara volteó hacia él sin decir palabra, y su mirada fue más firme que en cualquier cadena. El mensaje era claro: mientras respirara en ese suelo, nadie lo sacaría de allí a la fuerza. Después de unos minutos que parecieron horas, los hombres afuera patearon la puerta suavemente, escupieron en el suelo de tierra batida y se fueron riendo fuerte prometiendo volver. Clara quedó parada, la escopeta aún apuntando, el pecho jadeando. Del otro lado, el viento frío esparcía el olor de pólvora imaginaria. Recordaba que en el viejo oeste una puerta cerrada con llave era invitación para quien gustaba probar valor. Y esa noche Clara supo que ya no bastaba cerrar la puerta. Necesitaría cerrar el corazón para no dejar que el miedo entrara. Cuando amaneció, Clara abrió la puerta despacio, sintiendo el aire fresco golpear su rostro cansado. El sol apenas había subido, pero ya había huellas en la tierra húmeda alrededor del rancho. Señales de botas, pasos de caballo, rastros que contaban una historia sin palabras. Del otro lado de la cerca, 2 mujeres que volvían de 1200. La fuente pararon, fingieron ajustar el pañuelo en la cabeza, pero no quitaron la mirada de Clara. Fue solo cuando ella levantó el balde para sacar agua del pozo que susurraron algo y se alejaron apresuradas, como si el miedo fuera contagioso. Mientras llenaba la palangana, Clara notó una figura que se acercaba despacio. Era el padre Morales, un hombre flaco, con sotana corta y sombrero arrugado, que hacía tiempo no aparecía en el rancho. Se detuvo a unos pasos, carraspeó, se quitó el sombrero, como si eso bastara para ser bien recibido. «Señora Márquez», empezó, mirando por encima del hombro,
tratando de espiar la puerta entreabierta. Vine a saber si necesita algo. Escuché rumores extraños en el pueblo. Ya sabe, las lenguas sueltas pueden herir más que cuchillo. Clara siguió llenando la palangana sin mirarlo. El balde crujía en el borde del pozo, goteando agua sobre la tierra seca. No necesito sermón, padre, ni preguntas. Si trajo bendición, puede dejarla en la puerta. El padre respiró profundo. Se pasó la mano por la barbilla flaca, tratando de encontrar valor para decir lo que todos en el pueblo murmuraban. Dicen que alberga aún fuera de la ley, que se volvió cómplice. Clara levantó la mirada, los ojos firmes, como si el polvo del desierto fuera parte de ella. Dicen muchas cosas, padre. Pocos saben la verdad. ¿Usted sabe? Adentro, Samuel escuchaba cada palabra. Sentado al borde del catre, los pies todavía débiles, pero la cabeza ya firme. Entendía que no podía quedarse mucho más tiempo. Cada hora en esa casa era una flecha apuntada al pecho de la mujer que lo salvó. Pensó en irse arrastrándose, desaparecer en el desierto, dejar que el viento borrara sus rastros como hace con las huellas en la arena. Pero una voz dentro de él, la misma que lo trajo hasta allí, insistía en que tal vez era hora de dejar de correr. Cuando el padre se fue, dejando un rosario colgado en la puerta como si eso alejara el pecado o la bala, Clara volvió adentro, dejó el balde cerca de la puerta y se sentó frente a Samuel. Él sostenía la manta contra el pecho, sudando frío a pesar del viento seco que entraba por las rendijas. «Necesito irme, señora», dijo la voz baja, la mirada clavada en el suelo. «Cuanto más me quede, más peligro traigo a su puerta. No puedo pagar lo que está haciendo». Su habla era firme, pero el cuerpo temblaba como vara verde. Clara respiró profundo, tomó el cuenco de caldo que había preparado y lo empujó hacia él. «Come primero, después habla de irte». El vapor subió, mezclando olor de carne magra con el aroma acre de las hierbas que recogía detrás del rancho. Samuel tomó el cuenco con manos temblorosas. Dio el primer sorbo, cerró los ojos, sintiendo el calor bajar por la garganta seca, un sorbo que recordaba casa, recordaba madre, recordaba el tiempo en que el apellido Callahan aún abría puertas en lugar de atraer revólveres. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin levantar la cabeza. «No me conoces. Podrías venderme al primero que tocara aquí. ¿Por qué arriesgarlo todo?». Clara se recostó en la silla, miró la pequeña llama del farol, que titilaba como si la soplaran fantasmas. «Porque nadie me ayudó cuando lo necesité», dijo en un susurro casi tragado por el crujido de la madera. «Y porque si no hago nada ahora, me vuelvo como ellos allá afuera, vacía, llena de miedo». Samuel no respondió, pero dentro de él una chispa se encendió, pequeña, testaruda, el recuerdo de que aún podía creer en alguien. Esa noche, Clara se quedó sentada en la mecedora, vigilando la oscuridad por la rendija de la ventana. Samuel se durmió después de comer, la respiración pesada pero más calma. Afuera, el viento susurraba promesas que la luna atestiguaba en silencio. Dicen que en el desierto, cada estrella guarda un secreto de quienes pasan por esas tierras. Y esa noche, una estrella más brilló sobre el rancho olvidado, como si guardara la esperanza de que, incluso en el polvo, nace coraje donde nadie espera. Al día siguiente, el calor volvió seco, trayendo moscas tercas que rondaban la ventana abierta. Clara barría el suelo del rancho cuando escuchó el trote de caballos más allá de la cerca. Eran 4 hombres, rostros duros, camisas abiertas en el pecho, manos pesadas descansando en el mango de revólver. Entre ellos estaba Joe Atkins, el mismo que había esparcido el rumor en el salón. Sin ceremonia, apoyó el caballo en la portería, escupió en el suelo y aplaudió, como quien llama a un perro. «Señora Marqués, salga un minuto», gritó sonriendo como quien saborea el miedo.
Clara respiró profundo, dejó la escoba, limpió las manos en el delantal gastado y salió al porche. El sol pegaba fuerte, reflejándose en el metal de las espuelas. Joe Atkins sonrió de nuevo, pero la sonrisa era solo fachada para la amenaza. «Venimos a ofrecer ayuda», dijo con voz untada de veneno. «El sheriff está preocupado. Dice que usted necesita protección». Uno de los hombres detrás de él rió bajo. Clara cruzó los brazos, sosteniendo la mirada. «No necesito nada de ustedes. Si vinieron a buscar problemas, vuelvan a casa antes de que olviden el camino de regreso». Por dentro, su corazón latía como tambor de guerra. Samuel, adentro, espiaba por una rendija de la ventana, el rostro pálido pero los ojos firmes. Entendía que cada palabra dicha allá afuera era una sentencia para Clara. Y fue en ese instante que decidió lo que debía hacer. No esperaría más a que su cuerpo sanara por completo. Si tenía que irse, lo haría con la cabeza en alto, antes de que esos hombres decidieran convertir rumor en fuego verdadero. Joe inclinó el cuerpo en la silla, se quitó el sombrero y fingió rascarse la frente. «Volvemos mañana. Y si hay alguna novedad, bueno, mejor para todos». Hizo señas a los otros, dio vuelta al caballo y la pequeña comitiva se alejó levantando polvo en el camino seco. Clara quedó allí parada, viendo la nube de polvo desaparecer en la línea del horizonte. Sabía que la próxima vez no. Aplaudirían, golpearían con la culata en la puerta y no pedirían permiso para entrar. Cuando volvió adentro, Clara encontró a Samuel intentando levantarse solo. Se apoyaba en la mesa, el rostro sudoroso, los dientes apretados para contener el dolor. «Estás loco», resopló ella, dejando la palangana de agua en el suelo y corriendo para sostener su brazo. Samuel respiraba entrecortado, pero no retrocedió. «Necesito salir antes de que vuelvan. No voy a dejar que quemen esta casa por mi culpa». Clara sostuvo su barbilla con fuerza, obligándolo a mirarla. «¿Y a dónde vas así? Apenas puedes pararte». Samuel respiró profundo, desvió la mirada hacia la ventana abierta. Afuera, el viento levantaba polvo en el patio, girando hojas secas como pequeños espectros. «Cualquier lugar es mejor que aquí, si eso te salva». Clara soltó su rostro. Se giró a ordenar las ollas en la repisa, pero el ruido fue solo para ahogar lo que pasaba dentro de ella. Un apretón en el pecho, una voluntad testaruda de no dejarlo ir, aunque sabía que retenerlo era abrir la puerta a la propia desgracia. Cuando cayó la noche, el rancho parecía más pequeño que nunca. Clara se sentó en el banco de madera frente a la chimenea, las manos ocupadas trenzando un trozo de tela vieja que usaba como distracción. Samuel, acostado en el catre, observaba el fuego que titilaba débil, como si se fuera a apagar en cualquier momento. «No entiendes», dijo él, la voz casi tragada por el crepitar de las brasas. «Pasé la vida huyendo de mi nombre, de mi casa, de lo que me hicieron, y ahora por primera vez alguien me hace querer quedarme». Clara no respondió de inmediato. Dejó de trenzar la tela, la dejó caer en el regazo y miró el fuego. «A veces querer quedarse no basta, Samuel. Aquí, querer no compra perdón, no compra silencio». Se giró despacio, mirando su rostro iluminado por el baile rojo de las llamas. «Si pudiera esconderte del mundo entero, lo haría. Pero esta tierra traga esperanza más rápido, aunque la lluvia en tierra agrietada». Un silencio pesado se extendió entre ellos, lleno de todo lo que ninguno de los dos tenía valor para decir. La madrugada avanzó lenta, como si el tiempo tuviera miedo de pasar demasiado rápido. Clara quedó sentada en la mecedora, el crujido acompañando cada pensamiento que no decía en voz alta. Samuel intentaba dormir, pero el cuerpo ardía de fiebre. La herida seguía supurando, a pesar de los vendajes. Afuera, el viento parecía susurrar nombres en la oscuridad,
golpeando suave las paredes del rancho como dedos impacientes. Cada crujido de la madera recordaba a Clara que en cualquier momento podría volver a escuchar las voces gruesas en la puerta. Cerca del amanecer, Samuel levantó la cabeza, tosió seco, llamando su atención. «Hay algo que necesito contar», dijo, la voz ronca como grava arrastrándose por el suelo. Clara se acercó, se sentó al lado del catre, sosteniendo la taza de agua. «Habla». Samuel respiró profundo, cerró los ojos, por un instante reuniendo valor. «Antes de todo esto, antes de que huyeran conmigo, mi padre me contó dónde escondió dinero. Dinero que podría liberarme de esta maldición». Abrió los ojos, encontrando su mirada. «Pero solo, nunca pude regresar allí». Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿Dinero?», repitió casi en susurro. Samuel asintió. «Oro, enterrado en una hacienda que hoy debe estar abandonada. Si salgo de aquí ahora, débil así, no llego. Si me quedo, me llevarán a la horca. Pero si llego allí, puedo limpiar mi nombre, pagar a quien se debe pagar, comprar mi libertad». Su voz temblaba, no de miedo, sino de esperanza. Esa esperanza que, hasta entonces, Clara no había visto brillar en sus ojos. Ella miró sus manos callosas, sintiendo el calor del farol reflejado en el rostro. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó firme. Samuel tosió, sonrió de lado, sonrisa débil pero sincera. «Que sostengas mi mano si flaqueo, que me ayudes a levantar cuando caiga, que vengas conmigo si tienes valor». Por un instante, la llama del farol pareció crecer, iluminando más que las paredes del rancho. Encendía una posibilidad que Clara no sabía si quería apagar. El sol salió rojo, como trayendo aviso de que nada sería simple ese día. Clara se quedó un rato parada en el umbral de la puerta, sintiendo el olor de la mañana mezclado con el polvo que se levantaba suave. Pensaba en lo que Samuel pidió: ir con él, cargar un secreto que podría comprar libertad, o cavar una tumba aún más profunda. En su cabeza, la voz del marido muerto parecía repetir: «Quien vive de coraje, muere de coraje». Pero allí, en ese rancho olvidado, Clara ya había enterrado demasiado miedo para dejar que la vida muriera también. Volvió adentro, abrió el armario viejo, tomó un bulto de tela que guardaba desde el funeral del marido. Dentro, algunas monedas, un retrato amarillento y un puñado de víveres secos. Samuel observaba en silencio, sentado con esfuerzo al borde del catre. Cuando ella se volvió, encontró sus ojos húmedos, pero sin vergüenza. «¿Estás seguro?», preguntó, como si aún fuera posible dar marcha atrás. Clara solo asintió, apretando el bulto contra el pecho. «Ya no es cuestión de estar seguro, es cuestión de no dejar que me maten viva». Con cuidado, ayudó a Samuel a levantarse. Su peso era más de lo que su cuerpo débil parecía cargar, pero Clara sostuvo firme, enlazando su cintura con el brazo libre. Dieron los primeros pasos dentro del rancho, como si pisaran tierra desconocida. Cada crujido del piso era un aviso de que de ahí en adelante no habría suelo seguro. Samuel apoyó la frente en su hombro por un instante, oliendo jabón mezclado con polvo. «Cuando todo esto termine», murmuró en voz baja, «te daré un pedazo de tierra donde nadie se acerque sin pedir permiso». Ella no respondió, pero su silencio fue más fuerte que cualquier promesa. Abrió la puerta despacio, sintiendo el sol golpear su rostro como una bofetada caliente. El rancho parecía más pequeño, como si supiera que estaba siendo dejado atrás. A lo lejos, Clara vio una bandada de pájaros rasgando el cielo, migrando hacia algún lugar donde el viento no se lleva promesas. La sostuvo más fuerte, respiró profundo y dio el primer paso hacia una carretera de tierra que no perdona a quien no sabe el peso que carga. El polvo del camino se levantaba tras los pasos cortos que Samuel y Clara arrastraban. El sol alto quemaba la piel expuesta. El viento caliente hacía arder los ojos. Clara mantenía el brazo firme alrededor de su cintura,
como quien sostiene no solo a un hombre herido, sino también a una decisión demasiado pesada para cargar sola. Cada 10 pasos, Samuel tenía que parar, respirar profundo, sentir el corte arder. Y en cada parada, Clara miraba hacia atrás, el rancho disminuyendo en el paisaje hasta convertirse solo en una mancha de madera en la inmensidad. No tardaron en darse cuenta que no estaban solos. A lo lejos, en el camino de tierra batida, se levantaban nubes de polvo. Jinetes, 3, tal vez 4. No era difícil adivinar quién venía. Clara apretó el paso, aunque sabía que el cuerpo de Samuel no aguantaría correr. El desierto no ofrecía escondite, solo arbustos secos y rocas dispersas que parecían reírse de quien intenta huir. Samuel se detuvo, tiró de Clara por el brazo. «No va a dar, Clara». Ella trató de silenciar su voz con una mirada, pero el sudor corriendo por su rostro lo decía todo. «Si paramos, nos atrapan como caza coja», susurró ella, acercando su rostro al de él, oliendo polvo y sangre. Samuel respiró profundo, apretó el puño como si aún tuviera fuerza para levantar un arma que no llevaba. «Entonces vete sola», dijo, la voz temblando, pero los ojos fijos en ella. «Vuelve al rancho, di que me fui». Clara no respondió. Soltó su brazo, caminó unos pasos adelante, miró el horizonte agrietado por el calor. Cuando volvió, sostuvo su rostro entre las manos. «O vamos juntos, o no va nadie». El viento sopló fuerte, levantando arena fina que se pegaba al sudor. El sonido de los cascos de los caballos se hizo más claro, golpeando seco la tierra dura. Samuel cerró los ojos. Respiró como quien se despide de un miedo antiguo. Cuando los abrió, encontró a Clara de pie, erguida como una muralla improbable entre él y el mundo. Y allí, en medio del camino, Samuel entendió que no solo él necesitaba salvación. Clara también necesitaba recordar que aún era dueña de su propio suelo. Los caballos aparecieron como sombras bailando en el polvo. Joe Atkins iba adelante, el sombrero echado hacia atrás, sonrisa torcida pegada al rostro sudoroso. Detrás de él, 2 hombres armados sostenían las riendas como quien ya decidió el final de ese camino. «Miren nada más, la viuda valiente huyendo con el bandido», gritó Joe, desmontando con el golpe de botas en el suelo. Samuel se levantó con dificultad, tratando de ponerse entre Clara y los hombres, pero las piernas fallaron. Clara quedó donde estaba, firme como cerca de alambre en tierra de viento. «Vas a volver con nosotros, señora Márquez», dijo Joe, dando un paso adelante, la mano descansando cerca del mango del revólver. «Vas a entregar a ese perro antes de que tu casa se convierta en ceniza». Clara respiró profundo, sintiendo el sabor a polvo en la lengua. «Si lo quieres, tendrás que pasar por encima de mí», respondió, la voz baja, pero tan firme que hasta el viento pareció detenerse a escuchar. Los hombres detrás de Joe rieron, como si esa mujer flaca fuera una broma, pero Joe no rió. Miró a los ojos de ella y entendió que allí no había miedo fácil de doblegar. Samuel, jadeando, puso la mano en el hombro de Clara, la jaló un paso atrás. «Ya basta», murmuró en un susurro ronco. «Yo me encargo». Pero Clara no se movió. Sintió en la palma de la mano el calor de su pecho. Sintió el corazón latiendo rápido, como el galope de los caballos detrás. Joe se acercó un paso más. Levantó el mentón. «Última oportunidad. Sal del camino. Viuda». El silencio que siguió fue cortado solo por el leve crujir del viento pasando entre los chaparros. Fue entonces cuando Clara levantó también el mentón, encontrando la mirada de Joe. «Dicen que en el desierto hasta el polvo tiene memoria», dijo en un tono que parecía más viejo que ella misma. «Y si hoy caigo aquí, cada grano de arena recordará que no tuviste el valor de enfrentarme sin arma en mano». La sonrisa de Joe vaciló por un segundo, quebrada por una duda que no esperaba. Sentir. Y en ese segundo, Samuel sintió el peso de la injusticia que cargaba empezar a cambiar de dueño.
El hombre a la izquierda de Joe, un tipo con barba rala y mirada de comadreja, sacó el revólver despacio, como quien saborea el miedo ajeno. «Terminemos esto rápido, Joe», gruñó, apuntando el cañón sucio hacia Samuel. Clara dio un paso adelante, abriendo los brazos, como si su cuerpo fuera escudo. El silencio que cayó allí parecía engullir el sonido del viento. Samuel, respirando con dificultad, sintió la punta fría del destino rozar su sien. No era solo un arma, era el fin de todos los caminos. Pero antes de que el dedo apretara el gatillo, Samuel levantó la voz, ronca, rasgando el aire. «¡Espera!», gritó, firme, sorprendiendo hasta a Clara. «Si quieren mi cabeza, es mi cabeza la que se llevan, pero ella no tiene nada que ver, déjenla volver a su casa». Joe rió bajo, pero la risa era incómoda. Por un instante, los hombres se miraron, como si un susurro de duda pasara sobre las espuelas y el polvo pegado en la boca. Clara volvió el rostro hacia él, los ojos húmedos de polvo y de todo lo que no se dijo. «No voy a volver a ninguna casa, Samuel». Su voz era suave, pero tenía el peso de quien ya enterró a un marido y ahora enterraba el miedo. Joe levantó la mano, mandando al pistolero bajar el arma. El silencio se volvió una cuerda tensada entre todos, lista para romperse con un soplo. «Está bien», dijo Joe, escupiendo en el suelo seco. «Ustedes dos van a desaparecer de aquí, y si escucho que vuelven a poner los pies, no hay desierto lo suficientemente grande para esconder lo que queda». Sin esperar respuesta, Joe dio la vuelta, montó el caballo y tiró fuerte de las riendas. Los otros hombres siguieron, pateando el polvo hacia atrás como insulto. Clara sintió las piernas flaquear, pero Samuel sostuvo su mano, débil, caliente, viva. El silencio que quedó después era pesado, pero era suyo. Por primera vez desde que él tocó su puerta, el mundo parecía lo suficientemente grande para dos. Se quedaron allí parados un rato, escuchando el sonido de los caballos desaparecer en la línea del horizonte, mezclado con el canto distante de un halcón que cruzaba el cielo limpio. Clara miró a Samuel. Vio en su rostro una mezcla de agotamiento y esperanza, algo que recordaba más a vida que a miedo. Él apretó su mano con fuerza, como quien dice sin hablar que el camino que queda no es camino de un solo hombre. Y en ese apretón, Clara entendió que el rancho que dejaba atrás era solo madera. Casa, de verdad, era donde el coraje insistía en quedarse. Siguieron a pie, despacio, dejando huellas ligeras en la tierra batida que el viento pronto cubriría. La hacienda prometida, el oro enterrado, el nombre limpio. Todo era futuro que aún no cabía en el peso de los pasos. Pero allí, en esa mañana caliente, Clara ya no era la viuda que vivía a la sombra del miedo, y Samuel no era más el hijo perdido de un hacendado muerto. Eran dos forasteros, sí, pero juntos, y eso era más que cualquier recompensa podría comprar. Dicen que en el desierto el polvo esconde secretos que el viento no olvida. Y si alguien alguna vez cruza ese camino seco entre Nuevo México y Arizona, tal vez escuche el crujir de una puerta que se abrió cuando nadie más tuvo el valor de tocar, porque coraje en el viejo oeste no es quien grita más fuerte, es quien se queda de pie cuando todos mandan arrodillarse.